Buenos días, hermanos. El Padre Celestial quiso en su inmensa misericordia que estuviéramos aquí reunidos. Gracias por eso, con el fin principal de alabarle y glorificar su santo nombre. Vamos a colocar el servicio delante de Él para que sea, como siempre, dirigiendo nuestro corazón, y que toda cosa que vaya a perturbarse, que Él quitándola, y ese gozo y esa tranquilidad que solamente Él pueda dar, pues se vea manifestada en el canto de las alabanzas, de igual forma en la recepción a su santa palabra esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que tu misericordia nos alcanza todos los días, se renueva, Señor, y nos permite, Señor, disfrutar de muchas cosas que tienes para nosotros, Señor. Principalmente el estar en este lugar, querido Padre, con el fin principal, primordial, querido Padre, que es alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a lo que vamos a realizar aquí, Señor. Nuestro corazón, querido Padre, tenga, Señor, esa disposición de igual forma de interpretar, Señor, lo que vamos a cantar, y de igual forma tu santa palabra, esa palabra que nos tranquiliza, que nos insta a buscarte, obedecerte en todo momento, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Colocamos este servicio en tus manos, Señor, entendiendo que son las mejores. Gracias te damos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El primer himno, mis hermanos, que vamos a entonar esta mañana es el himno número 226, Rey Exaltado. Vamos a continuar con las alabanzas. Vamos a hacerlo con el himno 324, Jamás, Jamás. Más adelante, mis hermanos,
Entonemos con ánimo tal como lo sugiere el himnario, el himno número 327, Hallé un buen amigo. En la siguiente página está el himno 329, Fuente de la vida eterna. Vamos a entonar este último himno 329 en sus himnarios. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna, lleve cada corazón, su piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las veces que lograste rescatar. Mas que a buscar viniste, porque eres tú este amor, ella se compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor, nos ampare en tu presencia, oh bendito Salvador. Con nosotros, nuestro hermano Nayib. Buenos días, hermanos.
Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana y porque nos ha permitido reunirnos en este lugar para rendirte el tributo que Él se merece y la honra que Él realmente no alcanzamos a darle por la persona que es y por lo que Él hace en nuestras vidas. A causa del pecado no ignoramos muchas cosas, a causa del pecado no entendemos la grandeza de nuestro Dios, somos muy finitos, somos humanos, temporales, extremadamente limitados y no alcanzamos a comprender las perfecciones de nuestro Dios que nos deberían llevarle a un rendimiento absoluto a su voluntad. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por estar aquí reunidos en esta hora, por permitirnos rendirte el tributo, elevar cánticos a ti, Señor, tener tu palabra con nosotros. Oramos y pedimos humildemente que tu palabra impacte nuestras vidas y al revelarte a nosotros podamos entender la naturaleza de tu persona, la naturaleza de tu carácter y el propósito de tus obras para nuestras vidas. Muchas gracias te damos porque te acordaste de nosotros a pesar de nosotros. Te damos muchas gracias por disfrutar de lo que eres y de lo que haces a nuestro favor sin merecerlo, Señor. Te damos muchas gracias porque en todas circunstancias entendemos que tienes el control. Te damos muchas gracias, Padre, porque tus atributos nos estimulan a servirte y adorarte como lo que eres. Te damos muchas gracias porque muy a pesar de nuestra necedad sigues mostrándote como eres, sigues siendo fiel y no puedes dejar de serlo. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. A raíz de varias preguntas que los hermanos me han hecho, esta mañana quiero hacer un collage en relación con posiciones equivocadas que tienen los creyentes al conocer parcialmente a Dios o no entender a Dios como es que tenemos los creyentes. Muchas veces asumimos posiciones equivocadas. No solo son versículos errados, sino que tomamos posiciones equivocadas respecto al Dios en que creemos, a pesar de que Él se ha revelado en su palabra tal y cual como es. Nosotros no hemos entendido, al revés, hemos formado nosotros en nuestro imaginario pecador un Dios conforme al que a mí me sirve, al que yo quiero. Y en vez de eso estamos siendo idólatras porque hemos creado nosotros un Dios alterno, un Dios paralelo al Dios de la Biblia muchas veces. Muchas veces hemos creado un Dios paralelo al de la Biblia por nosotros no sujetarnos a lo que la Escritura nos enseña. Lamentablemente eso no lo tienen los creyentes de otras denominaciones, sino que los tenemos en nuestra denominación y en nuestra congregación. Y particularmente hasta yo mismo que he caído más de una vez y quizás en cuantas de las imperfecciones mías no alcanzan a entender las perfecciones de Dios y llego a tener posiciones equivocadas respecto de eso. Esta mañana el propósito es mostrar algunas de esas posiciones equivocadas que hemos tenido a raíz del COVID-19 y a raíz de la vacuna del SARS que se ha traído. Algunos hermanos me han preguntado, hermano, ¿me vacuno o no me vacuno? Hay cosas en lo que yo no puedo decirle a usted, vacúnese o no. Y las recomendaciones que se vacune. Es decir, en el hospital tienen los ojos puestos en mí. ¿Por qué? Porque dicen que si yo no me vacuno, ellos no se vacunan. Porque el que sabe de vacuna en el hospital soy yo. Entonces, mire el problema. Y hay cosas, y con toda la locura que ha sacado en las redes sociales a raíz del COVID-19, hay muchas cosas, demasiada desinformación y teorías acerca de conspiraciones y qué más cosas acerca de que en el momento de que le inyecten algo, le van a inyectar un chip que va a controlar su mente. Otros dicen que es el 666, que es el inicio del ministerio del anticristo dentro de los creyentes para transformarlos en... Es decir, hay una cantidad de locuras que hemos escuchado acerca de eso. Y algunos hermanos me han preguntado, hermano, ¿qué hacemos?
porque en realidad es eso. Y yo le digo la verdad, es que estamos aprendiendo. Y los impíos, los incrédulos, no tienen sino la luz de la esperanza que tienen en la vacuna. Pero usted y yo tenemos una esperanza superior y real. No tenemos una esperanza puesta en las cosas humanas. Entendemos algunas cosas y por eso actuamos. Pero el hecho de que nosotros sepamos que Dios tiene el control no me indica que yo no debo tomar las medidas. Mírenos, aquí estamos en el culto. Y estamos en el culto todos con mascarillas protectoras, cumpliendo la normatividad que dice el gobierno y con el distanciamiento necesario. Yo no puedo obrar de manera necia y esperar que Dios en su soberanía proteja mi necedad. Algunos creyentes tienen esa posición equivocada. Tienen una posición errada respecto a la soberanía de Dios. Y toman posiciones necias, ver el peligro y no apartarse. Diciendo, el Señor es soberano y si quiere que me va a dar COVID, me va a dar, por lo tanto no voy a tomar esas medidas protectoras. A eso me refiero con entender mal a Dios. Dios es soberano, pero mire, en toda la historia de la revelación de Dios en la Biblia siempre ha dado responsabilidad humana. El hecho que sea soberano no quiere decir que tú y yo somos robot y punto, porque nos dio su imagen para tomar decisiones y soy responsable por la decisión que tome, bien o mal. Y me va a causar daño aquí en mi vida física o en mi vida espiritual las decisiones que tomé. Dios en su soberanía, si quiere me va a proteger o no, pero no está obligado a proteger mi necia conducta. Al revés, en la Escritura nos ha mostrado cómo comportarnos y qué debemos hacer. Decía ayer a alguien yo, la Escritura enseña que si yo me sueno duro la nariz, voy a botar sangre. Así dice Proverbios, como una enseñanza corta, mostrando. No siempre, no es un principio general, pero si empiezo a insistir, bueno, Dios en su soberanía me va a proteger, así que voy a soplarme la nariz 1000 veces, por seguro antes de que llegue a ese número está sangrando, por las causas físicas que tiene. Es decir, yo neciamente no me puedo subir a un árbol y lanzarme porque Dios va a protegerme, porque no me dio la capacidad de romper una ley que Él puso, que es la ley de la gravedad. A ese sentido me estoy orientando y estoy diciendo esta mañana, hay posiciones equivocadas por el conocimiento que tenemos de Dios y empezamos a abusar el conocimiento de Dios al respecto. No es correcto, no es correcto ignorar el peligro por el supuesto de que Dios me va a proteger y si Él no quiere en su voluntad no me va a proteger. Si yo estoy destinado, es decir, si Dios en su propósito tiene que mi muerte sea por COVID o por la vacuna del COVID, no puedo huir de eso. Ese es porque dentro de su plan está así establecido. Pero eso no implica que yo vaya a atender los pacientes sin el equipo de protección personal. Sería necio de mi parte ir a atender a un paciente con COVID-19 positivo sin el equipo de protección personal que está hecho para eso. Dentro de lo que Dios permitió es que hay un equipo de protección personal y dentro de su soberanía Dios permitió que los hombres descubrieran esto y aquello para protección y sí protegen de eso. Y usted ve que por mucha protección que algunos tienen, algunos de los funcionarios, muchos, un alto porcentaje de los médicos, enfermeras y los trabajadores de salud, los que atendemos pacientes, han sufrido la enfermedad. Los estudios que se han hecho se han determinado que no fueron en los hospitales, sino que se descuidaron fuera de los hospitales. Allá se protegen como astronautas y fuera de las casas, cuando están en sus hogares o fuera de sus hogares, no. Y han adquirido la infección en su mayoría, escuche bien, fuera de las instituciones de los trabajos. Hay una cosa que es así.
yo no puedo neciamente pretender, amparado en el Dios soberano en quien creo, en el Dios fiel en quien creo, en el Dios todopoderoso en quien creo, en el Dios omnisciente que anticipa todo, no puedo yo actuar de manera irresponsable. Si actúo de manera irresponsable, soy responsable por mi conducta. Cualquier creyente que tome una posición de esa está equivocado. Voy a darle algunas ilustraciones de ese principio. Dios puede sustentarme a mí solo con verduras o solo con una torta y más nada. Me puede sustentar si Él me pone a comer eso. Si Él me pone a comer eso, Él me va a sustentar de eso. Por eso lo que Dios nos ponga en su gracia, nos provee lo necesario. Eso que nos proveyó es suficiente para nosotros. En su provisión es lo que nos permite y así nos va a sustentar. Así humanamente eso sea imposible, Dios hace el milagro en la persona. Pero es distinto que yo voluntariamente solo consuma tortas por mi necedad, por mi gusto, por la perspectiva momentánea y cambiante del ego, del yo, que empiece solo a comer ese gusto. Y cuando empieza a hacerme daño en la comida, entonces es que Dios quiso que me hiciera daño. No, sufriste la consecuencia de tu necedad. Eso es diferente, es distinto. Entonces a ese tipo de posiciones algunos creyentes tienen que entender que no pueden asumir la conducta de manera irresponsable bajo el concepto de la soberanía de Dios. No lo pueden. Si asumimos la conducta irresponsable, vamos a sufrir la disciplina de esa conducta. En ese sentido, y quiero estimularles a que dejen de estar escuchando tanto a las redes sociales, las locuras que enseñan en las redes sociales, que dicen en las redes sociales. Que si usted me pregunta a mí acerca de que, hermano, me pongo la vacuna, no hay un versículo que me diga póngase la vacuna, eso es verdad. Y yo no puedo ampararme en la escritura y decirle vacúnese o no se vacune. Lo que le puedo decir es que Dios ha permitido que los hombres descubran algunas cosas para beneficio o para maleficio nuestro. Y mire que todos nosotros fuimos vacunados en años anteriores con múltiples vacunas y no, algunos pasaron algunas cosas, pero se protegieron algunas enfermedades. Ha sido el instrumento que Dios ha permitido, por ejemplo, para la erradicación de algún tipo de enfermedades graves. Algunos hermanos de los más ancianos tienen secuelas de esas enfermedades cuando no existían las vacunaciones masivas. Pero eso no indica que yo le tenga a usted que decir, hermanos, hay un versículo que le enseña, vacúnese o no se vacune porque no lo tengo. No hay un imperativo, hay un imperativo de sujetarnos a las autoridades y de ser sabios en las decisiones que tomamos. Ser sabios. Es clarito que eso no es un blanco y un negro en la Biblia. Los imperativos son, por ejemplo, servidos los unos a los otros, amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. Esos son imperativos que usted no puede dudar nunca de que están ahí. Pero hay cosas que no son tan claras y ese tipo de cosas no lo es. Usted decide, pero usted va a decidir en contra de sí o a favor suyo. Es lo mismo, no tengo manera de decirle en su dieta diaria. Usted va a tomar decisiones en su comida, en su alimentación, que van a afectar su cuerpo, que afectan mi cuerpo. De hecho, me gano peso. De hecho, tengo las arterias llenas de colesterol o no, según mi dieta. Eso es clarísimo. Ahora, otra vez le digo, si Dios solo me puso a comer chicharrones mañana, tarde y noche, porque no hay más, con eso me sustenta y no se me sube el colesterol. Eso estoy convencido. Muchas veces ha pasado así. Pero si yo de mi voluntad ignoro las cosas y no tomo las cosas, sufro las consecuencias. A eso me refiero. El hecho que Dios tenga otra posición equivocada. Si Dios tiene el conocimiento anticipado de las cosas, usted no puede decir, bueno, como ya Dios todo lo conoce, ya no, antes de pecar, si Dios tiene el conocimiento anticipado de las cosas, entonces si no me evita que yo peque es porque Él no quiere. Perdón, no puedes echarle tu pecaminosidad a Dios. Estás culpando a Dios por tu pecado. Eso he escuchado en algunos creyentes de los nuestros. Es que Él pudo haberlo
evitado. No lo evitó en su providencia porque tú eres responsable por la decisión, no él, tú. Las decisiones tuyas no van a afectar su propósito, es diferente. Las decisiones tuyas no afectan que él conoce el fin de los hechos, eso es distinto. Pero no puedes tú partir de que porque él sabe si yo me voy a enfermar o no. No, esa es equivocada, otra posición equivocada que tienen los creyentes o tenemos los creyentes al respecto del Dios soberano. Le voy a invitar, el propósito de esto es que usted y yo tenemos la responsabilidad de conocer y lo que implica a ese Dios eterno revelado en su palabra, lo que implica conocer el carácter de Él. Algunos piensan de Dios así por retacitos y dicen que como Dios es amor, eso lo he escuchado en algunos creyentes, Dios es amor, entonces Él me perdona todas las cosas y que en su amor, un momentico, Dios no es un retacito, no es una colcha de retazos hecho ahí que a veces actúa de manera amorosa no, así es mal entendido Dios. Dios en su integridad, hay una cosa que los teólogos lo llaman como la sencillez de Dios. ¿Lo han escuchado? No sé. Los teólogos, hay palabras que nosotros, la sencillez de Dios es que todos sus atributos actúan conjuntamente en Él de la misma forma, sin que uno sea superior al otro. El pastor dijo eso hace unos días atrás. La sencillez de Dios, y eso lo dijo el pastor Ovar aquí en otro día mostrando, sin decir el término. Pero todos los atributos de Dios, toda la santidad perfecta de Dios es asimismo, tiene el conocimiento perfecto de las cosas y tiene el todopoderoso Dios, es al mismo tiempo todo amoroso Dios y al mismo tiempo es toda santidad de Dios. Es decir, no puedo yo quitarle a Dios su carácter. Y en cada hecho de Él lo ha dicho más de una vez. Está intrínseco su ser, es decir, no puede Dios quitarse de sus hechos lo que Él es. Él es lo que es. Y se manifiesta a nosotros como es en su palabra. No puedo yo quitarle a Dios. Así no me guste, Dios es celoso. Así no me gusta, Dios tiene algo que tiene ira en sí. Y que la ira de Dios va contra el pecado. No me gusta eso, sí, pero yo debo entender entender la naturaleza de Dios para que mi conducta se ajuste a eso, mi pensar se ajuste a eso y empiece a adorarlo tal y cual como Él es. Y dice, no me gusta pensar. ¿Por qué dije que traje? Porque hubo 3 preguntas y una tuvo que ver con eso. Hermano, ¿cómo conciliamos el hecho de la ira que Dios siempre está airado con el impío? ¿Cómo se salva? Y nos olvidamos de Efesios capítulo 2, cuando dice que eso éramos nosotros antes. Y nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y que no tiene manera usted de huir, que usted estuvo allá perdido. Y que por la elección soberana de Dios, Él lo escogió y lo sacó con el propósito de la alabanza de su gloria para llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo. Para hacerlo, no me abruma pensar en todo lo que es el Señor y pensar que nos va a llevar hasta esa plenitud. Usted se ha puesto a pensar que el propósito de Dios, llevarlo a usted hasta ese conocimiento pleno de Cristo y hasta eso. Cuando no entendemos eso, no entendemos el versículo de Romanos 8, 28 y 29. Porque el problema es que solamente leemos Romanos 8, 28 ignorando el 29. Y es otra pregunta que hicieron. Dice, ahí está diciendo la escritura, mira, posiciones que tomamos al desconocer a Dios, sino conocerlo de manera parcial y al desconocer la revelación de Dios y nosotros lo ajustamos a nuestro propio querer. Dice el versículo Romanos 8, 28 y el otro hermano va a buscar el 29 y lo va a leer. Romanos 8, 28, conocidos. Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien. Esto, ¿cómo es? Su propósito. Y se nos olvida eso. Conforme a su propósito son llamados. Y luego el versículo siguiente, ¿qué dice? A los que antes conoció, los predestinó. Hoy dice así, y el otro, y el siguiente versículo dice, para que fuesen hechos, ¿cuál es el? Mire, si uno busca los dos versículos, uno va a encontrar que el versículo 29 explica el 28. Entonces nosotros nomás pensamos, hermano, eso, todas las cosas nos ayudan a bien, así que si él permitió que yo eso. Permítame un segundo. El sufrimiento humano, lo que Dios ha permitido que vivamos, lo que Dios pone en su providencia que yo sufra. Escuche, hay sufrimientos de Dios ahí puestos con propósitos específicos que no se originan en mi maldad, sino en el propósito de Dios para mí. Eso es diferente, y ahí está el versículo. Y sabemos, no es una cosa que desconocemos, usted lo sabe, el pastor lo explicó el otro día. Y usted sabe, y lo que sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, es decir, colabora a bien. Ahora, a bien, quizás lo que más énfasis es bien, y cuando hablamos de a bien, la gente no es bien, el bien que mi mente tiene. No está diciendo eso. No está diciendo el bien que yo anticipo, el bien que yo anhelo para mí, para mi carne. Está diciendo el bien conforme a Dios. Y eso es diferente. Es completamente distinto. Por eso no entendemos por qué me ayuda. Yo no entiendo. A mí me gustaría no tener el dolor de las 4 lesiones del hombro. O no me hubiera gustado, como alguna vez preguntó, no es fácil. ¿O de qué manera entender cómo ayuda a bien el cáncer de Esther? O la enfermedad del hombro de Nayib, o la de Juan Manuel, o la de Gloria, o la pérdida del ojo del hermano Eliezer. Estoy hablando de cosas puntuales nuestras, pero en la experiencia de ellos, el propósito de Dios es conformarnos. El versículo 9 dice, el propósito es conformarnos a la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo no es terrenal, es celestial, es de santidad, es de perfección, es de absoluto sometimiento a la voluntad de su Padre. Es el cumplimiento, es la dependencia en su parte humana a la voluntad del Padre Celestial. Es llegar a las perfecciones de la obediencia de Cristo. Hermanos, eso es así. El hecho de que Dios que todas las cosas trabajan, ayudan al propósito de Dios, no implica, no me da libertad para pecar, como algunos creen. No me da para ser descuidado y negligente en el trabajo, como algunos creen. No me da permiso para infringir las normas. No me da permiso para eso. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Lea el siguiente versículo 9. ¿Cómo comienza el versículo 29? Porque la razón del versículo anterior es esa. Porque la razón porque nos va a ayudar las cosas a bien, conforme al propósito, es porque, sígame leyendo, porque Él nos conoció de antemano. Nos conoció de antemano. ¿Está bien? Él nos conocía antes que naciéramos, dice el profeta, que él en el embrión ya nos vio antes. Desde antes de nacer ya tenía un propósito. Nos conoció de antemano. ¿Y qué más? Mire que ese es el porqué de todas las cosas. Nos ayudan no es cualquiera. El versículo anterior ignoré que dice los que conforme a su propósito. Dios tiene un propósito y nosotros lo ignoramos. Mire, propósitos son llamados.
Porque dice, son llamados. Y el llamado no depende de ti. Eso es una voz que no tiene cómo depender de ti. Cuando alguien me llama, yo no puedo decirle, Señor, llámame a mí. ¿Quién le puede decir a Dios, llámeme? No hay manera, son llamados en la voluntad del que llama. No depende del que están llamando, sino del que llama, del que lo llamó de antemano. Mire, de los que son llamados por él. Y dice, porque a los que antes conoció, ¿qué más dice? También, no solamente los llamó, sino también les anticipó cuál es el fin. Para a esos que llamó, a esos que conoció, los va a llevar a través de todo lo que pasen, a hacer como, léame, para que conforme a la imagen de su Hijo. Entonces no se preocupe, ¿cuáles son? Hermano, todas las cosas nos ayudan a bien, pero se le olvida que es conforme al propósito de Dios de hacernos conforme a su Hijo. Lo explicó el pastor el otro día. Hacernos conforme a Cristo. No es otro el propósito. El Romanos 8:28, hermano. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que escuche, Dios tiene un propósito al permitir su sufrimiento, al disciplinarnos. Tiene un fin: hacernos partícipes de su santidad y su justicia. No es porque, no es como lo hacíamos los padres humanos, conforme a nosotros nos parecía. Disciplinamos los hijos, así dice, conforme a nuestro parecer. Y por eso hay diferencia entre la forma de disciplinar de Juanda, de Esther, de Nayib, de Milton, de Oa, de Jorge Luis, de cada uno, porque es conforme a uno. No, la disciplina de Dios tiene el propósito de cumplir el propósito, y válgase la redundancia, para el cual nos llamó, nos predestinó y nos salvó de antemano. Entonces, hermanos, no tiene permiso con esos versículos de hacer lo que a usted le dé la gana. Y no tiene permiso de responsabilidad al Padre Celestial por las consecuencias de sus hechos necios. Si usted neciamente actúa contra lo establecido por Dios mismo, o no obedece al llamado de Dios, sufre las consecuencias. Y desde el Génesis hasta Apocalipsis es repetitivo el concepto de la responsabilidad humana ante un Dios soberano. Por eso, hermano, si usted hoy me pregunta, hermano, ¿puedo salir a la calle sin cumplir las normas? Le dije, estás actuando en contra de la autoridad y Dios me está diciendo que debo someterme a ella. Hermano, mira que esa es una conspiración para tenernos escondidos, que ese fue un plan satánico para cerrar las iglesias. Todo eso he escuchado, que son cosas que no corresponden a la verdad. Parte el propósito de Dios. Y yo le dije, creo que Dios restauró algo con el que comenzó la iglesia primitiva, que fueron los altares familiares. La iglesia que está en tu casa, donde lo dice, la iglesia que estaba donde Eunice, la iglesia, allí había la iglesia en primera, la hermana Apia, todos ellos tenían iglesias en sus casas, no tenían sitios de reunión, se reunían escondidos en catatumbas por la persecución. No nos sorprenda que esto sea el principio de un gran fuego de prueba que Dios tenga para la iglesia, para que salgamos del ostracismo en que hemos caído como creyente, en la comodidad como creyente, ignorando a los perdidos que van todos los días al infierno. Escuche bien, el hecho de que Dios conozca quién se salve no me enmudece a mí como creyente para la salvación de los demás. No seamos necios, no seamos torpes al decir, es que no, ese es un impío. No solamente decimos impío, decimos a veces, le decimos bien re impíos, le decimos re contra impío. He escuchado algunos, impiazo, y yo con ese no trato, es decir, ¿verdad? Así hablamos, y se nos olvida
que el propósito de Dios es ponernos en medio, que mostremos el carácter del Hijo y que el Hijo es luz igual que el Padre. Por lo tanto, yo soy responsable que la luz del Evangelio de Cristo, presentarlo. Si el Señor permite que se salva, esa es soberanía de Él. A ese, yo les he contado más de una vez la historia de que a alguien le presenté el plan de salvación con desdén, con desgano, y yo la condené a esa persona antes. La condené, dije, esa no, se lo voy a presentar ahí por presentárselo, y se lo hice rapidito, sin ningún tipo de emocionalidad, sin nada. Le dije, el remedio para ti está en que te conviertas a Cristo. La Biblia enseña que tú eres pecadora, que debes de arrepentirte 100%, que debes aceptar a Cristo como tu Salvador. Si tú en realidad no te arrepientes, vas a ir directo a la condenación. Puedes hacer lo que quieras, así que la oportunidad es que ahora te arrepientas. ¿Tú entiendes que eres pecadora? Me dijo sí. ¿O pecador? Sí, me dijo sí. Bueno, y entonces, ¿y por qué no le dices al Padre que eres pecador y que te salve? Listo, no hay problema. En 3 minutos habíamos hecho la salvación y listo, se acabó. Le presenté el plan de salvación. Digo, vamos, yo te ayudo, vamos a orar, y oramos y se convirtió a Cristo. ¿Cierto? Pues hoy es parte de un grupo muy fuerte. Lo hice así, sí, con desdén, y hasta no quise hacerle el discipulado. Y que me duele que hoy está fuerte en otro grupo, firme en la fe. Decidió, fue genuinamente. ¿Esa de quién fue la culpa? Échale la culpa, no esté aquí porque por culpa mía. En realidad es así. ¿Por qué? Porque yo pensaba que se va a convertir. No se va a convertir. ¿Yo soy Dios acaso? ¿Sé de quién tiene Dios conocimiento anticipado? Y muchas veces hacemos eso. Ese me robó, me maltrató, me ultrajó, me llevó, casi me mata, me sigue hurtando, me sigue robando, y sigue siendo objeto de evangelización para ti y de oración para ti. Sigue siendo. No tienes oportunidad de decir, no, ya ese no se va a convertir. Tú no conoces el plan de Dios y el propósito de Dios para esa persona. Por lo tanto, sigue insistiendo y no te escudes tras ese tipo de posiciones que muestran el carácter de Dios, pero es que tú y yo somos finitos, pecadores, infieles, y estamos aquí y tenemos la necesidad de Dios en plenitud y dependencia de Él a cada momento y a cada instante. Por lo tanto, mire, van 13 respuestas que he dado a las preguntas que me hicieron. Si usted me pregunta, yo me voy a vacunar de primero en el hospital. A pesar de las dudas que puedo tener, le dejo las consecuencias al Padre Celestial. Le dejo las consecuencias al Padre Celestial. Y otra vez le digo, si Dios me tiene destinado a morir por COVID, a pesar de la 6ª prueba negativa que llevo, no voy a escapar. Haga lo que quiera hacer. Pero eso no me faculta para buscar la infección. Alguno de los míos me dijo, es que yo estoy persiguiendo al COVID. De manera hilar, es que allí vive persiguiendo al COVID y no lo ha podido alcanzar. Pero en realidad no es así. Yo no me gustaría enfermarme de COVID. No me hubiera gustado que la esposa hubiera sufrido la COVID, y menos que sufriera las consecuencias que hoy tiene por la enfermedad, y menos que tuviera las consecuencias que tiene por la enfermedad. Pero el soberano es Dios, y sabemos que tenemos nuestra esperanza está en Él. Mire, Dios es muy, muy firme. Él no va a cambiar. En su inmutabilidad va a ser así siempre. Él no va a cambiar, el mismo ayer, hoy y por los siglos va a ser el mismo Dios que al pecado va a mirar con ira, el mismo Dios que es celoso contigo y conmigo, con su pueblo. No tiene manera. El mismo Dios de amor que dio a Cristo, tomó la decisión para que Cristo viniese a la cruz del Calvario y derramase y recibiese todo el impacto, dice, toda la contradicción de pecadores, la mía, la tuya, la de todo el mundo, la recibió Cristo en su muerte.
Imagínense si Dios tiene reservados los vasos de ira para aquellos que rehúsan a creer. ¿Usted cree que el que rehúsa a creer, como dice la Biblia que está en Juan 3, el que 36, dice, el que cree en el Hijo tiene, pero el que rehúsa a creer, no verá la vida, no tiene relación, sino que la ira de Dios está. No dice que va a estar, está ya, está reservada desde ahora. Por eso es que dice que siempre Dios está irado con el impío, siempre. Eso está. Lo único que me hace a mí diferente de ellos es que Dios me mira a través de los méritos de Cristo. No hay otra diferencia. Solo que el Señor me mira a través de las perfecciones de su Hijo y me quiere llevar con cada cosa que pasa a la perfección, a la obediencia perfecta del Hijo amado, a las perfecciones, a ese carácter. Él hoy me mira como obediente y me mira como fiel y me mira como santo a pesar de mis imperfecciones, porque está mirando a Cristo, no está mirando a Nayib, no está mirando a Junior, ni está mirando a Samuel, ni está mirando a Waldina. Si nos mirara, en realidad recuerde que Él siempre está airado con el impío y la respuesta al pecado, la justa respuesta de Dios. Y no es una ira como la mía, no es una ira con un enojo como la mía que explota. Es un enojo contenido, pero justo por causa del pecado. Y no se le olvide que tiene vasos de ira y que va a ser terrible, y que cuando Cristo sufrió todo por mí y por ti, le cayó. Imagínate pensar, como dice Josias Grauman, pensar en un Dios omnipotente airado. Si Dios todo lo puede, que el lío es ese, si todo lo puede, y las perfecciones en la simplicidad de Dios hace que la ira de Dios sea la ira de un ser soberano y omnipotente. Imagínate la ira, si la ira de alguien grande, aquí, no es que cuidado que nos da un poquito de pavor. Imagínese la ira del Dios omnipotente. Bueno, eso fue lo que le cayó a Cristo en la cruz para salvarnos. Y Él satisfizo la justa ira de Dios por los pecados. Imagínese el sufrimiento del Señor. Soportar toda la ira del Padre Celestial, del Padre Santo y Justo, por su causa y por la mía. Eso nos debe llevar a caer de rodillas en adoración a Él. Porque nosotros no sufrimos lo que merecemos. Él sufrió lo inmerecido. Y nosotros recibimos lo que no merecemos. Porque Él se despojó de su gloria para hacerlo posible. Hermanos, ese Dios omnipotente que entendemos, que nos gozamos, el Dios es omnipotente, todo lo puedo. Ese Dios omnipotente no va a ir contra su santidad y su justicia para que tú alardees de la omnipotencia de Dios. Y me puedo tirar del árbol porque como Él es omnipotente, si quiere va a protegerme. El hecho de que el hijo del hermano en Riguacha se cayera del 8º, del 5º piso, ¿de cuál fue? Que se cayó, se descendió del 5º, del 8º, del hermano del 5º piso, y que no le pasó nada. No indica que todos nosotros nos tiremos del 5º piso para ver si a nosotros tampoco nos pasa. Eso hace Dios. Eso hace Dios. Protege, a pesar de que ese niño cayó del 5º piso. De eso nosotros. Pero eso no significa, y no hay menos potencia en el Dios que fue capaz de sanar y el que permitió la muerte, porque esa es soberanía de Él.
No es que es menos, ni es que es igual hoy, ayer y siempre. Hermanos, entendamos a Dios en sus perfecciones y démosle la gloria que merece por Él, sin que creemos nosotros en un imaginario de un Dios que yo puedo manipularlo con mis propios deseos y gustos. Debo confesar que muchas veces, por causa de nuestros deseos y gustos, hemos aún acusado a Dios de lo que nosotros hemos sufrido como consecuencia de nuestra necedad. Póngase de pie, hermanos. Eso quería traerles esta mañana como un collage para recordar que si usted se quiere vacunar, está bien, eso es parte de lo que usted puede hacer o no puede hacer si usted decide no hacerlo. Tanto el que se vacuna, no hay un versículo, sino que podemos hacer eso. Y ya sabemos acerca de la ira y acerca de Romanos 8:28. Vamos a orar y que el pastor nos va a dirigir. Padre bueno, te doy gracias por permitirnos, Señor, la oportunidad de estar en este lugar, levantar nuestra voz a ti en alabanza, en reconocimiento a través de estos signos, Señor, por lo que tú eres y lo que haces a nuestro favor. Tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria de nuestra parte, Señor, y gracias por concedernos ese privilegio de cantar para ti. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar la lectura de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor. Tengamos orientación. Amén. Estamos despedidos.